Saludos, bendiciones de lo alto sobre todos ustedes. Que la gracia y la misericordia de Papá sobreabunde en la vida de todos ustedes. Estamos empezando el año. Hoy, cuando estoy grabando este video, es 6 de enero. Eso quiere decir que el año está empezando, está comenzando. Y es el momento para hacer propósitos de iglesia. No propósitos personales, egoístas a veces, sino propósitos de iglesia en el sentido de, primeramente, obedecer a la instrucción que dio el Señor acerca de evangelizar. En aquel tiempo, en los tiempos del Señor, se evangelizaba con las buenas noticias del reino. La buena noticia del reino que el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y también se evangelizaba con las buenas noticias de la gracia. Fue el momento cuando Dios decidió ampliar su benevolencia para incluir en ella a todos aquellos que confesasen el nombre del Señor y recibiesen a Yeshua como su Salvador. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del ministerio de los dos olivos y exhortamos a que todos aquellos que quisieran ser parte de este ministerio lo acogieran con beneplácito, porque el ministerio de los dos olivos es un ministerio muy poderoso y por sobre todas las cosas de una gran necesidad en este momento. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a poner su vida. Cuando digo poner su vida, pues literalmente es hacerlo al servicio de predicar la verdad, de enseñar la verdad, sobre todo en estos tiempos cuando el 90% de la iglesia desconoce lo que ha de pasar muy pronto porque han sido engañados por su dirigencia. La iglesia evangélica, por ejemplo, ha engañado a su feligresía. Digo la iglesia evangélica, el liderazgo, el cuerpo pastoral, los evangelistas, han engañado a su feligresía haciéndoles ver que no van a pasar por la gran tribulación y que serán arrebatados antes de que esta suceda. En consecuencia, esa porción de la iglesia evangélica desconoce la verdad, no está al tanto de ella. Y necesitamos un cuerpo de líderes de la iglesia verdadera que se encargue de dar a conocer la verdad. Cuando decimos la iglesia verdadera, nos referimos a aquella porción de la iglesia que se corresponde a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, definiendo la casa de Dios, dijo: es columna y baluarte de la verdad. Siendo que el Señor, cuando estuvo entre nosotros, vino, dijo él, según recoge el Evangelio según San Juan, que vino a dar testimonio a la verdad, que esa fue la razón por la que él vino al mundo, para dar testimonio a la verdad, porque era necesario que la verdad fuese conocida, y aún sigue siendo en este momento más todavía necesario que la verdad sea conocida, porque la verdad está escondida. Como dijo alguna vez alguien, la vida es una ilusión. Y ciertamente hay mucho de esto de verdad, porque la verdad de todo esto está escondida. Satanás ha creado un ritmo de vida que esconde la verdad por todas partes. En este tiempo, en este momento, es necesario tomar la decisión para, sacrificando personalmente, hacer la obra de Dios. Creemos que es el momento de diseminar la verdad por todas partes. Y necesitamos una iglesia entregada con este objetivo. Viviendo unos tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde el engaño ha permeado dentro de la iglesia evangélica y el liderazgo de la iglesia evangélica ha enseñado otra cosa gravísima, y es
mover el corazón del creyente con la obsesión de ser bendecido. El liderazgo de las más importantes iglesias en el mundo, bien sea de habla anglosajona o en español, predican permanentemente acerca de las bondades financieras que debe tener un creyente por ser parte de la iglesia. Doctrina que nunca estuvo en la intención del corazón del Señor, ni fue predicado por él ni por sus seguidores, los discípulos. Ninguno de los discípulos enseñó acerca de la prosperidad y de la estabilidad financiera. Esa misma iglesia está enseñando también otra mentira doctrinal, que es la del propósito. Eso hace que el creyente se vuelva el centro de todo. Cuando se le enseña al creyente que Dios está enfocado en él para hacer con él conforme al propósito y al diseño que Dios estableció, esto inevitablemente hace que el creyente se vuelva el centro de todo y Dios se vuelva su servidor, porque entonces Dios está permanentemente propiciando mejoras en la vida del creyente para que éste se sienta satisfecho. Estas son doctrinas de demonios, no fueron enseñadas por el Señor para crear en él una condición satisfactoria o agradable, o que se sienta bien dentro de la iglesia, o que se sienta bien dentro del Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio no fue predicado para hacer al hombre el centro de todas las cosas. Eso es antropocentrismo y ha sido una de las doctrinas principales de Satanás desde que comenzó su obra de destrucción aquí en la tierra. Pero el creyente está para servir a Dios. El creyente debe vivir para agradar a Dios y para que Dios sea el centro de todo, para que Yeshua sea el centro de todo. En este momento es el beneplácito del Padre de que Yeshua, su Hijo, sea el centro de todo. Vendrá el momento cuando el Hijo entregará todo al Padre y entonces Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas, será el centro de todo. Inclusive el Hijo girará alrededor del Padre. ¿Cuánto más la Iglesia? Bien, en este momento quisiera referirme a un punto doctrinal álgido del cual yo nunca hablo porque siento que es una carga muy pesada para el líder. Me voy a referir precisamente a esa doctrina que establece que el creyente debe vivir en una prosperidad permanente. El liderazgo, como decía, de la Iglesia Evangélica ha propiciado la creencia de que el creyente debe alcanzar estados de prosperidad cada vez mayores y el creyente debe vivir en unas condiciones de prosperidad que puede inclusive sobrepasar al estado en que puede vivir el ciudadano común. Esto no es la voluntad de Dios. En este sentido, la ofrenda fue pensada con la intención precisamente de servir al propósito de Dios. Pablo escribió acerca de esto en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Y en este punto quiero dejar claro que la colecta de una parte de los bienes y de la prosperidad del creyente para que sean servidos los que trabajan para Dios no es descabellado ni es cuestionable, siempre y cuando esa colecta no se convierta en algo deplorable como la riqueza de quien la recibe. Ese es el gran problema. Cuando uno mira los pastores de las iglesias de prosperidad y ve las residencias que tienen,
los carros que posee, los viajes que hace y los lujos con los que he recibido. Esto es cuestionable, muy cuestionable. Eso va en desmedro del buen nombre de la iglesia. Va a llegar el momento en que la bestia Illuminati va a desatar una matriz de opinión mundial en contra de la iglesia evangélica, sobre todo la iglesia evangélica y también al papado por las condiciones de lujo en que viven. Pero sabemos que los que son parte de la verdad no buscan ese tipo de riquezas. Buscan más bien la riqueza del evangelio. Buscan más bien la riqueza en el conocimiento del creyente, aún sacrificándose a sí mismo y exponiendo sus propias vidas. Un principio fundamental de esto lo estableció el Señor cuando dijo: entonces se le acercó un escriba y le dijo: Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros justificar una iglesia poderosa económicamente que viva en deleites cuando nuestro Señor mismo nos dio ejemplo de su pobreza? Ciertamente la palabra de Dios dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Pero no lo hizo para que nosotros fuésemos enriquecidos en lo material. Por el contrario, para que nuestra riqueza fuese en lo espiritual. Él, teniendo toda la gloria que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo, sin embargo, en ese instante de su vida, se hizo hombre. Y se hizo hombre y vivió en condiciones de pobreza entre sus coterráneos. Y él dio ejemplo de simpleza en el vestir y en ambiciones de vida. Aún más, el Señor mismo nos enseñó esto. Y todo el que deje casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. El Señor nos está invitando porque es la condición del creyente, es una exigencia para el discípulo que sea capaz de entregarse a sí mismo y a sus propiedades para ponerla al servicio de Dios. El Señor dijo que si alguien se desprendía de sus casas y aún de su familia, recibiría 100 veces más. Pero no dice que el creyente deba despojarse de sus casas para recibir 100 veces más. Esto es lo que nos enseña la iglesia, el liderazgo de la iglesia evangélica. Esto es lo que nos enseña el canal Enlace, por ejemplo, y otros teleevangelistas. Nos enseñan que debemos ofrendar para recibir. Esto es mezquino y no es el propósito de Dios. Ahora, que si uno da, Dios le devuelve, bueno, ese no debe ser el objetivo. Ese no debe ser el objetivo. Porque dar para recibir es absolutamente interesado y mezquino. Más bien Dios está llamando a dar sin recibir. Por ejemplo, el Señor nos enseñó esto. En Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehusas. Y en alguna otra porción de la palabra dice que cuando uno presta, no debe esperar que le devuelvan. Porque el que da al pobre, presta a Dios. Ahora, que Dios quiera devolvernos una porción de lo que, o una cantidad multiplicada de lo que hemos dado,
Esa es una decisión soberana de Dios, pero no debe ser la voluntad o el motivo del que está dando. El que está dando lo da porque desea dar, porque desea desprenderse y no lo hace para enriquecer a alguien. Aquellos que, predicando el Evangelio, se han aprovechado de esta situación, mal hacen, mal hacen. Porque lo que Dios busca cuando dice que el que trabaja para Él debe recibir de Él también bendición, lo hace para que la persona sea sostenida. Como por ejemplo, fue lo que nos enseñó Malaquías. Veamos. En el capítulo 3 de Malaquías, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahweh Sebaot. Pero vosotros decís: ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme luego en esto, dice Yahweh Sebaot, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es que un principio extraordinario. Dice el Señor que cuando uno se queda con el dinero que debería ser para el Señor, uno le está robando a Él. Es como si le metiera la mano en el bolsillo a Dios y le sacara de su dinero. Una parte de lo que recibimos nosotros como pago semanal, quincenal o mensual es de Dios. Le pertenece a Él. Nunca ha sido la voluntad de Dios de que nos quedemos con todo lo que hemos recibido. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se le entregaba a alguien el don de utilizar la tierra para sembrarla, era el consejo de Dios de que no recogiera todo, de que no colectara todo, sino que dejara una cantidad de lo que había sembrado, lo dejara regado, lo dejara ahí en el terreno. Esto con la intención de que pasara el pobre y lo viera y tomara de él y comiera. Porque sabe Dios cuán egoístas somos nosotros, que somos capaces de quedarnos con todo lo que recibimos. Y el verso 9, el verso 8 dice: robará el hombre a Elohim, es decir, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Entonces dice: ¿pero en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en los diezmos y en las ofrendas. Una cosa importante que tenemos que entender acá es que los diezmos eran para el Antiguo Testamento y correspondían al 10% de lo recibido. Pero en el tiempo de la gracia es diferente, porque no pone una cantidad. Algunos podrían aprovecharse de esto para dar menos del 10%. Sin embargo, la palabra es muy clara, como vamos a ver, que es algo que Dios ha puesto en el corazón. ¿Cuánto hemos de dar? Luego, cuando una persona se queda con un dinero que le corresponde a Dios, dice que le maldice a Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que con nuestro excedente se pueda bendecir al que no tiene. Y el que no tiene reciba una bendición de parte del que tiene. Esto es muy importante. Como consecuencia de dar al Señor lo que le corresponde a Él, dice el versículo 11, os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice Yahweh Sebaot. Es decir, a lo mejor ganamos una cierta cantidad de dinero y ese dinero no nos rinde, no nos alcanza. Siempre estamos cortos, no alcanzamos a llegar al otro momento de pago, porque lo gastamos todo. Pero lo que está diciendo el Señor es que esto pasa porque hemos sido ladrones y le hemos robado a Él. No nos alcanza el dinero porque nos quedamos nosotros con todo el dinero. Hay un milagro acá. El Señor dice: si me traes la ofrenda, yo, dice Él, yo os alejaré el devorador. Es decir, el dinero empezará a rendir ahora más que lo que hacía antes cuando nos quedábamos todos. Un milagro.
Es decir, si cuando nos quedábamos todos no nos alcanzaba el dinero, podemos pensar, bueno, ahora si le doy al Señor tanto, pues ahora menos me va a alcanzar. Pero lo que el Señor está diciendo es lo contrario, que es para que alcance. Ahora, además dice que cuando uno lleva lo que tiene que darle al Señor, hay alimento en su casa. Es decir, el dinero que se está dando como ofrenda va a ser usado para alimentar en su casa. Según el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia. Entonces, no solamente para alimentar dentro de la iglesia y para que la iglesia engorde, sino para favorecer a la comunidad. Veamos un precioso ejemplo que recoge el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 4, versos 32 en adelante dice: la comunidad de los que habían creído tenían un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las cosas que tenía, sino que todo lo poseían en común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Maestro, Yeshua, y todos ellos gozaban de gran simpatía, porque no había ningún necesitado entre ellos. Eso se debía a que todos los que poseían campos y casas los vendían y traían el producto de las ventas y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según su necesidad. Dice que los apóstoles gozaban de gran simpatía en la comunidad. Y esto era porque no había ningún necesitado entre ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos porque las propiedades eran puestas a la venta y lo que se sacaba de ese dinero se ponía entonces al servicio de la obra. Y ellos tenían, bueno, gran aceptación en la comunidad a donde estaban. Otra porción de esto nos da el capítulo 2 de este mismo libro. En Hechos 2:44 en adelante dice: todos los creyentes estaban unidos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus pertenencias y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y Yahweh añadía cada día a la comunidad a los que habían de ser salvos. Importante acá entonces de nuevo se nos recalca de que los apóstoles gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y la razón de esto, como dije anteriormente, era porque no había necesidades. Ahora, algunos enseñan que esta actitud del judío en aquel momento se debía a que ellos estaban pasando una tribulación muy importante. Y ellos habían sido enseñados que el Señor Yeshua vendría por segunda vez en medio de una gran tribulación. Dicen que el pueblo judío creía que ellos estaban viviendo esa tribulación en la que el Señor Yeshua regresaría. En consecuencia, ¿para qué tener propiedades? ¿Para qué tener bienes? Si de todas maneras ya no se disfrutarían más. Más bien se vendían y entonces se ponía el dinero recogido al servicio de la obra del Señor para que no hubiese ningún necesitado, dado que en aquel momento, por la situación de persecución que había, existía mucha precariedad en cuanto a la alimentación. Entonces ellos, los que tenían propiedades, las vendían y con ese dinero que se recogía se abastecía a todos y ninguno tenía hambre. Todos podían comer. Y esto hacía que la comunidad tuviera simpatía por la obra de la iglesia y por los discípulos, y en consecuencia la gente se añadía a la iglesia, venía a la iglesia, porque había sustento. Ciertamente había sustento, pero también esos que estaban recibiendo ese sustento tenían una gran simpatía por el Señor Yeshua y habían creído en la obra que Él había hecho. Bien, dar a los pobres, dar al necesitado siempre ha sido en el corazón de Dios. Veamos. El Salmo 112 dice: oh, las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahweh.
Y en el versículo 9 dice, reparte, da a los pobres. Entonces es una característica del que teme a Dios, que reparte, que da a los pobres, que no se queda con ese dinero para sí mismo, para su uso y usufructo, sino que lo pone al servicio del Señor. Esto es precisamente lo que trata Pablo en su carta a los Corintios. Veamos. Vamos a leer segunda carta a los Corintios capítulo 9. Veamos. En cuanto a esta ayuda para los consagrados, está de más que les escriba, porque ya conozco la pronta disposición por la cual me jacté de ustedes entre los de Macedonia. Acaya está preparada desde el año pasado y el celo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. Pero he enviado a estos hermanos para que no quedemos mal en nuestra jactancia acerca de ustedes y para que estén preparados, como vengo diciendo. No sea que si van conmigo algunos macedonios y los hallan a ustedes desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, por haber tenido esta confianza. Por eso he creído conveniente pedir a los hermanos que se adelanten en ir a ustedes y preparen de antemano el donativo que ustedes prometieron, de manera que esté listo como donativo voluntario y no como algo exigido. Acuérdense de esto. El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Pablo está hablando de una recolecta que hicieron la gente de la zona de Corinto para abastecer a los de Macedonia, porque tenían grandes necesidades. Y entonces en esta colecta pues seguramente habrían elementos que iban a ser muy bien utilizados en la región a la que iban a ir. Ahora, él dice algo muy interesante. En el verso 9:5 dice, he creído conveniente pedir a los hermanos que se adelanten en ir a ustedes y preparen de antemano el donativo que ustedes prometieron, de manera que esté listo como donativo voluntario y no como algo exigido. Este es otro punto importante que hay que tocar, que cuando se le da al Señor para la obra, se hace con convicción, se hace con decisión y no como algo impuesto, no como algo gravoso, como una carga. Se hace para ayudar a los pobres, se hace para ayudar al que tiene necesidad, pero también se hace para que haya alimento en la casa del Señor. En otro punto de la primera carta a los Corintios vamos a ver este tema al cual me estoy refiriendo ahora. Pero sigamos en este momento adelante con lo que dice la carta a los Corintios. En el verso 6, ya lo leímos, dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Pablo está utilizando un término agrícola, es decir, si tengo un gran terreno, pero solo siembro una parte del terreno, pues solamente cosecharé en esa parte del terreno. Ahora, si en ese gran terreno yo siembro todo el terreno, de acuerdo a las leyes agrícolas, pues cosecharé en proporción a lo que sembré. Esto, digamos, es una metáfora que está usando el apóstol acá, por cuanto está diciendo que algunos quizás se restringen en la cantidad en que aportan a la obra, porque a lo mejor están considerando que tienen que invertir aquí o invertir en lo otro. Pablo les está diciendo, bueno, conforme a lo que tú aportas a la obra, así vas a recibir. Esto también ha sido muy mal utilizado por la iglesia evangélica para inducir al creyente a depositar grandes cantidades en las cuentas de los interesados, en este caso, por ejemplo, el canal Enlace que da estas maratónicas para recoger dinero. Asimismo, las iglesias acostumbran, en esta época, por ejemplo,
recoger lo que llaman las primicias. Es decir, que las personas van a llevar una ofrenda grande y generosa a la congregación. Una ofrenda grande y generosa que va a ser tomada por la iglesia para ser usada en lo que ellos crean conveniente que ha de ser usada. Y dice que pues que en la medida en que tú siembras, así vas a recoger. El problema está en que al creyente se le lleva a dar para que recoja. Es decir, es un dar interesado, es un dar mezquino, dar para recibir. No debe ser esta la razón. Pablo no está tratando de inducir a que el creyente dé para recibir, pero sí está diciendo que conforme siembras, así recibes. Y esto puede ser no exclusivamente para el dinero, puede ser para el afecto, para el respeto, puede ser para el perdón, por ejemplo. Si no perdonas, no serás perdonado. Si perdonas, serás perdonado. Conforme siembras, así recoges. Si sembraste un perdón muy grande por algo que te hicieron, cosecharás un perdón muy grande en los cielos por tu corazón dadivoso en este sentido. No necesariamente se aplica el término del dinero, aunque los oportunistas de la iglesia de la prosperidad en la iglesia evangélica se han aprovechado de esto que Pablo escribió para llenar sus arcas. Para llenar sus arcas. Luego sigue diciendo la carta: cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre. Esto pues es simplemente que el que da debe hacerlo con confianza de que lo que está haciendo es lo correcto y sin temor, porque cuando sacas cierta cantidad de tu cartera dices, pero esto me va a hacer falta para pagar. Claro que no has considerado que el que siembra escasamente segará escasamente, el que siembra abundantemente o generosamente cosechará. Ciertamente hay una gran cantidad de testimonios de personas que han sacado de su cartera para dar a la obra de la iglesia, para repartir a los pobres o para que haya alimento en la casa del Señor, y luego ven cómo de una manera u otra lo que tenían que pagar ya no tienen que pagarlo, o recibieron una ayuda extraordinaria, un pago que a lo mejor de un dinero que habían prestado. Lo cierto es que tienen cómo cubrir todos sus compromisos. Esto es porque el que siembra escasamente ciega, y el que siembra generosamente ciega. Continúa diciendo el apóstol Pablo: y Dios puede hacer que abunde en ustedes toda bendición, para que al tener siempre suficiente en todo, puedan abundar en toda buena obra. Es decir, si en el momento de tú decidir que vas a comenzar a ofrendar tienes temor, debes saber que ese mismo Dios puede hacer que lo que tienes en tu cartera, que lo ves muy corto, de pronto se convierta en abundante. Y tan abundante de que puedas tener lo suficiente para cubrir tus gastos y para ayudar en la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está asegurando y estamos seguros que así es. A lo mejor algunos de ustedes tienen testimonio para justificar esto, que cuando decidieron sacar de su cartera para darle a Dios, no esperando recibir como respuesta una entrada muy generosa, sino porque lo hicieron con alegría, con entusiasmo para ofrendar en la obra de Dios, pues recibieron en reciprocidad. Luego el versículo 10 dice: el que le provee semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de su justicia, dando a entender con esto que es Dios quien nos está dando la posibilidad de ofrendar. Y si es Dios quien está dando, entonces Dios pues proveerá lo necesario para que se pueda dar con toda liberalidad para ayudar a los demás y para que haya comida en la mesa de Dios. Ahora el verso 11 dice: así estarán ustedes enriquecidos en todo, para que en todo sean generosos, y esto produce expresiones de gratitud a Dios por medio de nosotros. Qué bien, el propósito de esto es que no solamente sean alimentados los que tienen hambre,
y se supla la necesidad del pobre y haya igualdad en la mesa de todos, sino es que además Dios es glorificado cuando ofrendamos. Y el verso 12 lo ratifica diciendo, porque al administrarse este servicio sagrado, no solamente se suplen las necesidades de los santos, sino que redunda en abundantes expresiones de gratitud a Dios. Es decir, vemos que todos salen ganando acá, porque el que no tenía recibe, el que ofrenda lo hace con alegría y en su momento recibirá de Dios, pero también Dios es bien visto por la comunidad y agradecen lo que Dios hace. El 13 también es concluyente en cuanto a esto, diciendo, al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesan ustedes al Evangelio del Mesías y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Es decir, la liberalidad es esa propensión que tenemos a dar y a ofrendar y a invertir en las cosas de Dios. Invertimos para que la obra de Dios aquí en la tierra se haga manifiesta, socorriendo, ayudando, pero por sobre todas las cosas propiciando para que la gente, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, le agradezcan a Dios por todas sus bondades y beneficios. El 14 dice, además por la oración de ellos a favor de ustedes, demuestran que los quieren a causa de la sobreabundante bondad de Dios que hay en ustedes. Y el 15, gracias a Dios por su don inefable. Es Dios quien pone ese querer en nosotros de ofrendar y de dar para la obra maravillosa. Ahora, hasta este momento hemos visto que dar de lo que nosotros tenemos, dar para la obra, tiene por objeto que haya una justa repartición de los bienes entre la casa de Dios para que todos tengan alimento, no sea que coman solamente los ricos, pero los pobres no coman. El deseo de Dios es que sea repartida la ganancia de todos, entre todos, para que haya alimento para todos. Pablo nos da también una visión en la primera carta a los Corintios de cómo debe ser administrado los bienes que Dios nos da en beneficio de los que trabajan para el Evangelio. Veamos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante, dice, ¿quién presta jamás servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la Torá? Porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que Dios se interesa solo por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Se hace estas preguntas Pablo porque está tratando de defender que el trabajo que algunos hacen para la obra de Dios debe ser justamente retribuido. Y volvemos de nuevo a insistir acá en que no estamos hablando de ofrendar para enriquecer al pastor o para enriquecer al evangelista. No, en todo caso se hace esto para que después de una justa administración del dinero recibido por las ofrendas, se le asigne a los que trabajan en la obra una cantidad mensual para su sustentamiento, nunca buscando que haya riquezas de un lado y perjuicios en otro. No se le está pidiendo a nadie que dé todo lo que tiene, quedando en desmedro ellos y propiciando un enriquecimiento cuestionable en algunos. No es esto. Pero sí se está diciendo, Pablo está diciendo, que es justo que los que trabajan para la obra del Señor reciban una retribución adecuada. Dice el verso 11, si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales. Esto lo está diciendo alguien que después en otro lado, en otra carta, va a decir que él no recibe ayuda de iglesias, sino que se gana la vida con su propio sustento. Eso lo dijo Pablo, porque Pablo era
confeccionador de tiendas de campaña. Y ese era su trabajo, así se sostenía él. De hecho, él mismo es el que dice, el que no trabaje, que no coma. Y quien está dando esta explicación en este momento, este servidor, jamás ha sido sostenido por una iglesia, ni ha recibido bienes de una iglesia para su sustentamiento. El tiempo que yo tengo trabajando para el Señor, me he ganado la vida con mi propio trabajo. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir esta mañana es que hay unos principios bíblicos en cuanto a la economía que están allí en la palabra, que hay que ser enseñados, que tienen que ser enseñados y que el creyente debe aprender que esos principios funcionan. Si los principios son aplicados correctamente, nadie podrá salir ofendido. En esto nadie podrá salir herido, ni habrá ningún elemento para malponer el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea blasfemado. El verso 12 dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, dice Pablo. Más bien, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mashiach. Justamente lo que estamos diciendo. Nunca hemos sido una carga para una iglesia, nunca hemos recibido ningún tipo de emolumentos para nuestro sostenimiento. Sin embargo, creemos que es justo que los principios bíblicos sean manifestados. Dice el verso 13, ¿no saben ustedes que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Maestro a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque se me ha impuesto como una necesidad. Pero ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice el apóstol. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos se me ha encomendado llevarlo a cabo. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que proclamando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en la buena noticia. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Entonces, dice Pablo que él no ha vivido desde el Evangelio, sin embargo, defiende el derecho que tienen los que trabajan para el Evangelio para vivir de él. Bien, la idea de este mensaje es poder presentar estos principios bíblicos que Dios atesora grandemente, y es que nosotros no seamos egoístas en cuanto a lo que tenemos y que consideremos la importancia que tiene el poder distribuir los bienes y las riquezas entre todos para que no haya ninguno que tenga de más ni otro que tenga de menos. Así pues, preparémonos en este nuevo año que está comenzando y pensemos en la importancia que tiene invertir en la obra del Señor. Recoger y disponer de lo que recibimos nosotros como salario en nuestras ganancias por nuestro trabajo, apartar una porción de lo que ganamos, eso queda en el corazón de cada quien. La cantidad que va a apartar, qué porcentaje va a apartar. Lo que sabemos es que es una ofrenda para Dios. Apartarlo y colocarlo en la mesa del Señor para que sea justamente distribuido entre quienes tienen necesidad. Si hacemos esto, a pesar de que estamos quizás restando una cantidad importante de nuestros ingresos para que usamos con toda naturalidad para cancelar nuestras obligaciones, Dios nos ha de retribuir, como dice la palabra, para que tengamos en abundancia, para cubrir nuestros propios gastos y para seguir ayudando a la obra. De esta manera garantizaremos que el que no tiene para comer pueda ahora disponer de ello y haya justa repartición de los bienes en la casa de Dios. Además, estaremos garantizando que la comunidad recibirá con agrado el bien que se ha hecho
y nunca podrán blasfemar del nombre de Dios, sino más bien agradecerán. Por último, distribuir los bienes entre los que trabajan para el Señor es justo. Es justo que el que trabaja para el Señor reciba de su trabajo. Así pues que les invito en este nuevo año que comienza a que apartemos de nuestras entradas una cierta cantidad de dinero para llevarlo al alfolí del Señor, para que sea justamente usado en la obra del Señor. No para enriquecer a nadie, sino para enriquecer a todos. Dios le bendiga.